Muy buenos días a todas y todos a este ciclo de conferencias del seminario Fronteras, Migraciones y Subjetividades en el Capitalismo Contemporáneo en su edición Primavera 2021. El día de hoy estamos muy contentas y contentos todo el equipo de investigación y por supuesto las coordinadoras del mismo, porque llegamos felizmente al cierre de este ciclo de conferencias. Y aunado a ello tenemos la presentación de la doctora Blanca Cordero, quien fue la mente que organizó, pensó generar este espacio tan importante para la discusión de estas temáticas tan vigentes y urgentes en estas sociedades contemporáneas. Ella, el día de hoy, expondrá un tema que se titula El régimen de frontera norteamericano y sus resistencias. Quiero compartirles en ese sentido que la sesión tendrá 3 momentos. El primero de ellos refiere a la participación de la doctora Blanca Cordero, un segundo momento donde los asistentes, ya sea en la sala Zoom o vía Facebook Live, nos pueden compartir sus reflexiones, sus preguntas en torno a la exposición de la doctora Cordero, y un tercer momento que hemos determinado desarrollar el día de hoy, donde todos y todas las asistentes aporten reflexiones, comentarios en torno a todas las participaciones que se desarrollaron en este ciclo de conferencias Primavera 2021, como les hemos compartido. Hago un paréntesis para mencionar que en el transcurso de la sesión compartiremos la liga, formulario para que ustedes puedan registrar su asistencia. Bien, continuamos. Previo a dar la palabra a la doctora Cordero, me permitiré leer su ficha curricular. La doctora Blanca Laura Cordero Díaz es profesora investigadora en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla desde el año 2008. Es docente en el programa de maestría de Sociología, el cual tiene competencia internacional, y en el doctorado de Sociología. Se desempeña además como coordinadora del posgrado en Sociología a partir de septiembre de 2020. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Entre sus temas de investigación, podemos mencionar las nuevas formas de explotación del trabajo flexible, la experiencia de clase de trabajadores migrantes transnacionales y sus subjetividades. Empíricamente ha estudiado migrantes poblanos en Nueva York, migración centroamericana de tránsito, luchas migrantes y caravanas. Actualmente apuesta por una mirada política sobre el papel de potencialidades políticas que alberga la movilidad humana y las subjetividades migrantes. Asimismo, coordina el grupo de investigación del seminario Fronteras, Migraciones y Subjetividades en el Capitalismo Contemporáneo. Y viene liderando desde el pasado enero el proyecto El régimen de fronteras norteamericano y sus resistencias, proyecto que ha sido financiado por la UAP. Bien, sin más que decir y para dar inicio con la exposición de la doctora Cordero, le damos la palabra. Adelante, doctora. Bueno, como ya habíamos adelantado, mi exposición se llama El régimen de fronteras norteamericano y sus resistencias. Bueno, antes de comenzar propiamente con el contenido de la presentación, yo quisiera hacer unas anotaciones iniciales. Lo que yo voy a exponer hoy son algunas hipótesis de trabajo, algunas reflexiones teóricas que tienen el objetivo de contribuir a toda aquella literatura que está tratando de entender los cambios en los controles fronterizos, en las tecnologías de poder en Norteamérica. ¿Qué quiere decir con contribuir a ello? Que estas hipótesis
no pretenden desplazar otros estudios que han estado incursionando en este régimen de frontera norteamericano y sus expresiones en distintos aspectos o dimensiones de los controles y tecnologías de poder migratorios o hacia la población en movimiento, sino que intenta más bien dialogar con esas tradiciones. Por ejemplo, con toda la literatura que se ha producido en torno a la securitización de las fronteras, a la externalización de las fronteras, a los controles biopolíticos de las fronteras en Norteamérica y, por supuesto, aquí hemos tenido exposiciones en este seminario como los de Ariadna Esteves, como las de la doctora Elisa Ortega, de Soledad Velázquez, de Eduardo Domenech, que desde distintos puntos de vista teóricos y empíricos están incursionando en la comprensión de este régimen de fronteras norteamericano. Bien, por otro lado, otra nota inicial que quisiera hacer es que estas hipótesis parten de un punto o una inflexión dentro de lo que llamamos este régimen de frontera norteamericano. Y este punto de inflexión para pensar su configuración y su reconfiguración actual tiene que ver con el momento en que el gobierno de López Obrador despliega la Guardia Nacional ante las caravanas del 2018 y 19. Nos parece un punto de inflexión fundamental, puesto que sintetiza una serie de procesos de reconfiguración de los controles y las tecnologías de poder migratorio en Norteamérica. ¿En qué sentido? Eso es lo que voy a tratar de exponer. En segundo lugar, tengo que decir también que hay un punto de partida empírico, puntos de partida empíricos para proponer esta reflexión sobre un entendimiento sobre cómo está configurado este régimen de frontera norteamericano. Y ese punto de partida es como la experiencia fundamental, y ese es un supuesto de este trabajo, la experiencia fundamental de los tránsitos irregularizados por los corredores que llevan a Estados Unidos, los corredores migratorios que llevan a Estados Unidos como objetivo fundamental de establecimiento temporal, permanente, precario y legalizado, es la violencia corporizada, el castigo, el sufrimiento. Y aquí retomo muy centralmente el trabajo de Ariadna Esteves cuando habla de la administración del sufrimiento. Yo voy a exponer aquí, ahora sí, tres puntos que conforman esta exposición. Por un lado, quiero exponer por qué creemos, y digo creemos porque este trabajo en particular lo realicé con Sergio Alejandro Pérez, aunque en realidad he escrito varias cosas con distintas personas y también en autoría individual que tienen que ver con estudios de caso, ¿no? Como por ejemplo mujeres en tránsito, cubanos en movimiento, caravanas, etcétera. Bueno, el primer punto que voy a exponer es qué quiere decir la violencia soberana y por qué yo creo que la violencia soberana es preeminente en el control de las migraciones en América del Norte.
El segundo punto tiene que ver con propiamente el concepto de régimen de frontera norteamericano como un ensamblaje de poder donde el poder soberano es el preeminente, esa es la hipótesis. Este régimen de fronteras norteamericanos tendría como punto de partida 1985 con la ley IRCA. Los estudios migratorios se han dividido, digamos, en distintas etapas, primero hablando de la militarización, después hablando de la criminalización, luego hablando de la frontera vertical y ahora nuevos estudios hablando de otras discusiones como esta cuestión del castigo, el confinamiento, la inmovilidad. Para mí, estas tres etapas de los estudios migratorios que están estudiando diferentes expresiones de la violencia soberana. Esa es como la hipótesis central y para mí el régimen de fronteras norteamericano, que ahora voy a ahondar en ello, con la violencia soberana como preeminente en toda su configuración, ha tenido una reconfiguración central en 2018 y 19. Esa es la hipótesis empírica, digamos, ¿no? En el segundo punto, donde establezco cuál es el concepto de régimen de frontera norteamericano que estamos manejando aquí, hay como lo que yo pienso que es un aporte central a lo que se ha venido discutiendo en términos de las tecnologías de poder y controles migratorios en Norteamérica, que es el asunto de cómo el régimen de fronteras está ensamblado a una economía regional neocolonial en donde la violencia soberana tiene su explicación. Este punto es importante este punto es importante para mí, es importante compartirlo con ustedes para su discusión, porque me parece a mí que el régimen de fronteras en general se trata como un asunto de controles fronterizos en términos de contención, en términos de políticas de ilegalización, en términos de controles biométricos, en términos de disuasión, que son fragmentos de ese régimen de instituciones y de tecnologías de poder que buscan controlar el movimiento. Pero para asir una cuestión regional del régimen de fronteras, no solamente tenemos que buscar cómo esos controles se externalizan de Estados Unidos a México, a Centroamérica e incluso a Sudamérica, y cómo se van ensamblando acuerdos migratorios y leyes migratorias para filtrar seleccionadamente a la población y el trabajo, sino que hay una economía regional, que hay paralelamente a la configuración de controles y contenciones migratorias a través del tiempo, de políticas, de leyes y de despliegue de los aparatos estatales combinados con violencias paramilitares o otro tipo de violencias que no vienen directamente del Estado. Hay también un proceso de territorialización, de colonización de clases de Estados Unidos, de clases dominantes, que configuran una esfera territorial de acumulación y de explotación del trabajo y que se empalman con este control fronterizo. Es decir, cómo hacer un entendimiento del régimen de control de fronteras y de tecnologías de poder desde el punto de vista de la movilidad, del control de la movilidad, tratando de entender cómo paralelamente hay una economía regional neocolonial y por qué la violencia soberana es central ahí. Bueno, por último, como he anunciado,
la presentación, quisiera hablar un poco de las resistencias. Me parece que este punto no lo voy a abordar con tanta amplitud como el primero, puesto que es la parte en donde nuestras investigaciones, qué subjetividades y qué resistencias habría a este régimen norteamericano de frontera con la violencia soberana como la violencia preeminente en este régimen, sería como el programa de investigación, digamos, que está abierto en este momento. Sin embargo, yo he estado escribiendo sobre cómo las caravanas de migrantes sería una expresión de resistencia a esta violencia soberana. ¿Y por qué? Entonces voy a esbozar en la última parte las caravanas de migrantes como, digamos, un ejemplo de las tipos de resistencias que ocurren a las que se enfrenta, digamos, las clases dominantes en Norteamérica. Muy bien, pues la siguiente, por favor. Bueno, voy a empezar con una cita para hablar de la violencia soberana de Mesadra y Nilsson en La frontera como método, 2017, en donde ellos señalan que es necesario analizar las formas de soberanía actual para entender la violencia a la que se enfrentan. Y ellos dicen que yendo más allá de Foucault, necesitamos como reactualizar los conceptos de soberanía que de facto se están desplegando en el mundo y cómo se está transformando materialmente, históricamente, estas soberanías. Y ellos nos invitan a reflexionar sobre su importancia para la comprensión crítica del presente, como, y nos dicen, es tan importante reflexionar sobre la soberanía como de la disciplina y biopolítica. Esto porque particularmente en Europa, digamos, hay un boom de estudios sobre la biopolítica y los poderes disciplinarios en el estudio del capitalismo contemporáneo y de las migraciones. Entonces, bueno, creo que este es un punto de partida y un supuesto también para mí en este caso. La siguiente, por favor. Bueno, rápidamente, ¿qué sería la preeminencia de la violencia soberana? Antes de hablar como de los puntos cronológicamente claves en donde se fue desarrollando esta violencia soberana a partir de 1985, cómo se ha ido desarrollando hasta tener sus últimas expresiones en el castigo, la crueldad como una expresión fuerte de este régimen de fronteras en Norteamérica, con la separación de las familias, con las deportaciones masivas, con el encarcelamiento, con la espera, con lo que Ariadna llama la administración del sufrimiento. Quisiera decir que la violencia soberana deriva de un poder arbitrario. ¿Qué quiere decir esto? El poder arbitrario es aquel que se erige sobre todas las demás tecnologías de poder para anclar a la población y el territorio a procesos de acumulación de capital. Bueno, ahora después voy a ahondar un poco en esto, pero quería decirlo de una vez. A diferencia del poder disciplinario y el poder del autogobierno que podríamos considerar en el neoliberalismo, los estudios se enfocaron en esta propuesta de Foucault por tener mucha relevancia para entender cómo la fábrica
había dejado de tener preeminencia y cómo la ideología neoliberal y los hábitos neoliberales estaban en el centro del control más que el encierro, por ejemplo, en una fábrica. Lo que nos encontramos en estas expresiones de los controles migratorios es que lo que priva es todo lo contrario, es el poder absoluto sentido sobre los cuerpos, sobre los que se domina y se decide su destino. Esa sería la idea. Por eso les comentaba al principio que un punto de partida fundamental es la cuestión del castigo, la crueldad y el sufrimiento, porque el castigo, la crueldad y el sufrimiento como forma de dominio de las poblaciones es relativo a los poderes soberanos, a un tipo de poder soberano, un tipo de poder que no tiene mediaciones y que es arbitrario. Muy bien, entonces prosigo. ¿Cómo se fue configurando a través de leyes, de disposiciones institucionales y de esquemas de cooperación de los gobiernos, particularmente entre México y Estados Unidos, esta preeminencia de la violencia soberana? Tenemos un antecedente que serían todas estas leyes a partir de 1985, donde se combinan formatos de legalización y se comienza con la criminalización de la migración irregular. Después de esto, habría un boom en los 90s de una migración irregularizada, tanto de algunos países de Sudamérica, como de Centroamérica, como de México. Todos coinciden en un boom en los años 90 de migración irregularizada, que coincide además con la constitución de nichos de trabajo y de fuerzas de trabajo globales en los Estados Unidos. Por otro lado, tenemos el siguiente punto de inflexión, que sería el 2001, en donde el discurso público de la criminalización toma otra escala. La siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que tenemos en términos de la configuración geopolítica, geoeconómica regional? Analizando la relación México-Estados Unidos, que México, digamos, aquí en el régimen de frontera norteamericano juega un papel importante porque es el país en donde corren todas las migraciones ilegalizadas, pero también desde donde se provee y de donde se moviliza la población masivamente hacia aquel país. Hay una agudización de la dependencia económica. En los años 90, pues coincide con el Tratado de Libre Comercio, y en términos de la cooperación para los controles fronterizos, empezamos a tener una serie de planes, de firmas y acuerdos que los estudios de la migración conocen muy bien, ¿no? Como el ASPAN, como la Iniciativa Mérida, luego el Plan Frontera Sur. Y durante todo este periodo, digamos, que va desde las Torres Gemelas hasta el Plan Frontera Sur, lo que más vemos es una experiencia migratoria de las personas movilizadas por este corredor migratorio hacia Estados Unidos y en Estados Unidos, una violencia institucionalizada, pero también una violencia no institucional derivada de esta filtración violenta que hace aceptables a unos grupos de población racialmente calificados, genéricamente clasificados y deseables a otros. Y ahí, bueno, tendríamos que ir colectivo por colectivo de migrantes para ver cómo se está filtrando y cómo se está negociando
o cómo este régimen de fronteras excluye diferenciadamente e incluye diferenciadamente. Nosotros con Dunia Jara hicimos recientemente un artículo justamente sobre cómo para el caso de qué es lo que implica para el caso de los cubanos desde 2001 para acá, pero cómo también hay un punto de inflexión en la movilidad de los cubanos a partir de 2019 con el papel de México abiertamente desplegando la violencia soberana en este régimen de frontera norteamericano. Bueno, pero me parece que el punto cronológico de inflexión de las políticas migratorias de Estados Unidos, que nos da una puerta de entrada para entender la preeminencia de la violencia soberana, en realidad es la política de Trump, que se expresa como una maquinaria de gubernamentalidad cruel contra todos los colectivos de migrantes en tránsito, que recurre justamente al poder arbitrario para poder controlar a las poblaciones que han sufrido despojo, que no pueden tener una vida digna en sus lugares de origen. Llámese Centroamérica, llámese México o más allá, poblaciones africanas, haitianas, asiáticas, de Europa del Este, etcétera, en mayor o menor medida. Pero el asunto es que la crueldad y diversos mecanismos en donde la experiencia y la espectacularización del castigo, lo que retomaríamos de Foucault, el poder que hace la soberanía sentirse en el suplicio del cuerpo del supliciado, sería justamente la experiencia preeminente en este periodo de las políticas migratorias, tanto como la espectacularización de estos castigos, ¿no? La espectacularización mediática de los niños llorando, de las familias divididas, del despliegue de la fuerza militar. Y bueno, se va rearticulando la cooperación entre gobiernos y se habla incluso de tercer países seguros. Aquí la doctora Elisa Ortega, que ha tenido trabajo sobre este asunto y cómo las políticas de asilo están teniendo también una reconfiguración sustantiva, o más bien las prácticas de procuración en este sistema de asilo, pues no me dejará mentir en torno a cómo, más que una procuración de justicia y de acogimiento que tendría como base discursiva el asunto de una migración ordenada a través de los sistemas de protección y asilo y de las políticas migratorias y de todas las conferencias migratorias que se han dado en la región, de las que nos habló Domenech, en donde se habla de una cara humanitaria del control de las migraciones, lo que vemos en realidad es que la disuasión, la contención y sobre todo, lo que a mí me interesa, la experiencia de los migrantes es la experiencia del suplicio, en términos de espera, en términos de desgarramiento, en términos de desaparición, etcétera. Entonces, como ven, este punto de inflexión que sería la política de tolerancia cero en Estados Unidos, me lleva a mí a hacer una propuesta de interpretación de cómo la violencia soberana ha estado presente y se ha vuelto más preeminente y cómo esto nos puede dar una puerta de entrada al entendimiento de las experiencias que están teniendo los migrantes en tránsito irregularizado hacia Estados Unidos, por México, Centroamérica y en las fronteras y territorio de Estados Unidos. El que sigue, por favor. Bueno, ahora voy a ahondar un poco más en la relación entre violencia soberana y la economía neocolonial.
aquí en esta diapositiva traté como de sintetizar las expresiones más claras que estudiamos de manera fragmentada los estudiosos de la migración de tránsito irregularizado hacia Estados Unidos y que tienen que ver con el encarcelamiento, el confinamiento, la exclusión y la inclusión diferenciada de distintos grupos de migrantes, la extraterritorialización y externalización de los controles fronterizos y de las fuerzas policiales y armadas, y el castigo y sufrimiento, la soberanía en el cuerpo del supliciante, lo que les comentaba yo hace rato. Entonces, como que todas estas cuestiones que estudiamos separadamente, por ejemplo, algunos que estudian la cuestión de la idea de los campos, del campo de concentración en términos de los centros de detención y la indefinición jurídica en la que se encuentran, la idea de la verticalidad de la frontera, es decir, cómo se externalizan los controles fronterizos hacia México, hacia Centroamérica, con todos estos planes de cooperación entre gobiernos para la contención de tránsitos irregularizados, y luego el castigo y el sufrimiento, que sería parte, digamos, de la experiencia en varios aspectos y dimensiones del encuentro entre las personas en movimiento y los controles estatales y no estatales de contención a la movilidad. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, un punto importante para definir esta relación entre economía neocolonial y régimen como parte del régimen fronterizo y la violencia soberana como preeminente, digamos, en Norteamérica, es entender, partimos de la base que la producción de las fronteras no solamente está haciendo una inclusión diferenciada en términos de ciudadanos legítimos o ilegítimos, sino que está en realidad, porque bueno, mucho de la discusión sobre el régimen de frontera se centra mucho en esto, ¿no? Cómo están diferenciando entre categorías de ciudadanía y no ciudadanía, pero en realidad lo que no debemos perder de vista, y creo que es algo que nos falta a los estudios investigar más, en particular nosotros queremos a investigar más sobre eso, el asunto de cómo realmente filtra no solo poblaciones diferentes, sino trabajadores, y cómo los regímenes de frontera regionales están excluyendo e incluyendo para hacer, digamos, para filtrar mano de obra de distintos tipos a distintos lugares, cómo el régimen de frontera establece corredores de distribución de trabajo y población. En ese sentido, la producción de las fronteras estaría sobre la base de también relaciones de clase y estaría muy acompañada la producción de fronteras, o mejor dicho, estaría en la base de la producción de las fronteras la explotación del trabajo, diferentes formas de explotación y utilización del trabajo, sea trabajo muy calificado, muy bien remunerado, hasta lo que llama Esteves los bolsones de desechabilidad, que serían parte como de estos filtros, ¿no? A unos los desecho y a otros los devaloro y para que lleguen a ciertos mercados de trabajo, y a otros los integro y utilizo. Bueno, es una maquinaria, más no es un complot, es decir, no hay una fuerza conspirativa, aunque esté hablando en estos términos, sino pues una maquinaria que funciona y
y parece que funciona bien, pero no funciona tan bien. Y ahora les diré por qué. Bueno, la siguiente. Bueno, entonces, no queremos decir que el régimen de frontera norteamericano se constituye centralmente alrededor del poder soberano. Decimos que ha adquirido preeminencia. En realidad, retomando los conceptos de régimen de frontera que han hecho otros estudios, el régimen de frontera es un ensamblaje espacial de poder derivado de la formación de múltiples fronteras, y en este caso sería específicamente en el hemisferio norte de América. Y aquí lo que identificamos es que esta regionalización tiene que ver con la idea de formar un circuito territorial neocolonial de acumulación de capital por parte de las clases norteamericanas que compita en la globalización con otras clases y otros territorios y otras naciones, como lo sería China o Europa, que tienen sus propios bolsones neocoloniales, digamos, de explotación del trabajo. Como les adelantaba, en este trabajo nosotros estamos tratando de hacer un recuento de la formación de este régimen espacial de fronteras y de acumulación a partir de los años 80, en donde creemos que se forma una fuerza de trabajo devaluada y extremadamente precaria en todo Norteamérica, digamos, al mismo tiempo que hay procesos de colonización del territorio en México, en Centroamérica, en Sudamérica, por parte de élites estadounidenses y canadienses, aunque yo no estoy abordando aquí el caso canadiense, al mismo tiempo que hay ese proceso de colonización del territorio con economías extractivistas, el despojo y el desplazamiento forzado de esas poblaciones que se ven violentadas en distintos contextos por una serie de economías precarias, pero también por violencias criminales, paramilitares que surgen al mismo tiempo que estas esferas territoriales de acumulación, pues son desplazados y alimentan un mercado global de trabajo, mercados globales de trabajo, y fundamentalmente una clase de trabajadores muy heterogénea, pero que a final de cuentas son trabajadores precarios en ciudades globales y que su característica principal es la ilegalización como una forma de devaluación de la propia fuerza de trabajo. La que sigue. Bueno, lo que decimos, nuestra hipótesis es que toda esta configuración del régimen norteamericano, donde es preeminente la violencia soberana, o sea, donde hay una que tiene distintas expresiones y grados y escalas, encaja perfectamente con las estrategias de acumulación de las clases capitalistas de América del Norte, en donde las condiciones de ilegalización a las que están sometidos los migrantes nos hablan de una fuerza de trabajo que solo es libre formalmente, pero que en realidad contiene formas de semiesclavitud, y que no solamente se trata de los migrantes o de las personas en movimiento que se internan a territorio norteamericano y que allá alimentan mercados de trabajo. Se trata también de los propios enclaves territoriales en los que se constituyen determinadas industrias. El caso del teletrabajo que analizamos con Rafael Alarcón aquí, de cómo la deportación alimenta y constituye una fuerza de trabajo para los call centers, es un ejemplo muy importante de esta idea de enclaves territoriales, ¿no? Dentro de otros países que no son Norteamérica y que configurarían esta economía neocolonial.
Perdón. Y bueno, lo que decimos entonces es que esta economía neocolonial estadounidense, los tratados de libre comercio, la manera en que las clases capitalistas estadounidenses se han servido de insumos y mano de obra barata de todo el territorio, no solamente devalúa, disciplina y conduce a través de las fronteras una mano de obra hacia su territorio, sino que disciplina a su propia mano de obra nativa. No es casual que para la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio, que coincide con el despliegue de la Guardia Nacional en 2019, no es casual que uno de los puntos más importantes, relevantes y discutidos de ese tratado hubiera sido la que llevaron a cabo los sindicatos de trabajadores en Estados Unidos, porque las empresas estadounidenses, como un ejemplo claro sería la de automotriz, se sirven de condiciones laborales ínfimas, donde por cierto hay mano de obra también desplazada internamente en México, que trabaja precariamente en las maquiladoras de la industria automotriz. Entonces, ¿cómo es una competencia ilegal para, digamos, no ilegal, injusta para los trabajadores sindicalizados en Estados Unidos? Entonces, esta economía neocolonial incluye una reorganización de relaciones de clase, no solo de clases capitalistas dominantes en Estados Unidos, que configuran esferas de territorialización, de acumulación territorial fuera de su territorio, como enclaves neocoloniales, sino que también incluye las clases, reorganización de clases interna. Esto es algo que es una hipótesis que creo que daría para mucho para entender, por ejemplo, el mandato de Donald Trump, ¿no? Lo que sí, por favor. Bueno, ahora, el papel de la violencia soberana. Lo que decimos justamente es, hay un empalme entre un régimen fronterizo, con todas las características que se han estudiado, y que yo enfatizo sobre todo la última expresión de lo que caracteriza ese régimen, que es la soberanía en el cuerpo de los supliciantes. Hay un traslape entre este régimen de frontera y el establecimiento de lo que podríamos llamar una economía regional neocolonial y la preeminencia de la violencia soberana. Y ahí estamos también inspirándonos en Membe, donde habla de cómo para fijar la fuerza de trabajo, para hacerla productiva, se necesita poderes arbitrarios, violentos, directos. Es decir, no estamos hablando del disciplinamiento fordista, no estamos hablando del autogobierno neoliberal, estamos hablando de la violencia cruel y directa sobre los cuerpos para poder hacerlos, para fijarlos como trabajadores en enclaves pues, neocoloniales, ¿no? Lo que sigue. Bueno, ahora voy a hablar de las resistencias. En otros trabajos con Ada Cabrera, hemos tratado de entender que la lucha entre el control y la movilidad que configuran los regímenes de migración está traslapado con relaciones de capital, que bueno, lo definimos capital, pero capital pues es la síntesis de procesos, de relaciones que implican, digamos, una serie de dimensiones que no voy a desglosar, pero digamos, pensamos que el control, que la lucha entre el movimiento y el control también tiene una dimensión entre lucha capital-trabajo.
Y en este sentido, las caravanas de migrantes que acuden, digamos, que son una expresión de acuerpamiento frente a la contención violenta y directa de sus cuerpos, y que hicieron de las caravanas una forma, decían unos, de migrar, otros de protegerse, otros decían de movimiento social. Lo que nosotros creemos, lo que yo he escrito y reflexionado sobre el asunto, es que estas caravanas están compuestas por flujos de población que han sido desplazados y que a final de cuentas son, por medio de la violencia directa, son devaluados como no solo como en estas cuestiones que llamamos la vida digna, como personas, como no ciudadanos, sino que son devaluados también en su dimensión de una fuerza de trabajo que va a llegar a Estados Unidos o que se queda en distintos lugares. Y eso es algo que también sería una nueva agenda para estudios como los de Norma Cuellar, que tiene que ver cómo ahora en el régimen norteamericano actual, en esta nueva reconfiguración, México se convierte también en una frontera vertical mucho más profunda en términos de captación de fuerza de trabajo. Hay una cooperación distinta para la movilización de la fuerza de trabajo. Ya no se trata solamente de cooperar en términos militares, sino de cooperar en términos de la atracción, captación y fijación de la fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque estas personas que se movilizan están desbordando la capacidad de filtración del régimen de frontera. Bueno, esta es otra discusión que tiene que ver con cómo la fantasía capitalista es que los migrantes lleguen solo a proveer trabajo y no existan como colectivos sociales, como personas, como potencia política. Y justamente lo que demuestran las caravanas y todos los movimientos de migrantes en Norteamérica es que los migrantes exceden, tanto como en términos de volumen, como en términos de fuerza aglomerada, exceden esa fantasía capitalista del just in time, del trabajo just in time. Muy bien. La que sigue, por favor. Bueno, ya hablé de esto, de que la violencia soberana se divide entre una violencia institucionalizada, desplegada, bueno, en este caso por la Guardia Nacional, por los cuerpos de controles migratorios en México, los del Instituto Nacional de Migración, y otros cuerpos policiales que le entran ahí a la extorsión, la tortura y a la soberanía en el cuerpo de supliciante, pero una soberanía indirecta que se ejerce por otras vías, y una violencia ejercida por las fuerzas criminales. Pero para mí, esta violencia criminal en realidad forma parte de la propia violencia soberana y sería una violencia soberana indirecta, en lo que sí. Bueno, a mí me parece que las caravanas de migrantes son una resistencia a este régimen de fronterizo norteamericano donde prima la violencia soberana, porque justamente las caravanas ponen en evidencia, en primer lugar, desbordan esta fantasía del just in time, pero en segundo lugar, están impugnando todo el discurso humanitario de una migración ordenada. Y gráficamente, los cuerpos de los caravaneros en el río Suchiate en 2018 desbordan la valla de contención militar externalizada de la frontera soberana de Estados Unidos, expresada en México, en un contexto de una reorganización de los acuerdos económicos.
por otro lado, esta constelación de cuerpos en su momento impugnaron fuertemente en los hechos el papel de México, digamos, en este régimen de frontera norteamericano. Y es interesante cómo la última caravana, las últimas caravanas han hecho uso del sistema de asilo y cómo las instituciones del Estado, del Estado norteamericano ha respondido con una serie de modificaciones en la operación de estos sistemas y cómo la espera y otra vez el cuerpo del supliciante está al centro de la disuasión de la migración, ¿no? Esta idea de que, esta disposición de que todos los solicitantes de asilo soliciten primero en México o que sean devueltos a México para esperar en territorio mexicano. Todos estos cambios en la operación del sistema de asilo constituyen, digamos, una respuesta a esta saturación de solicitudes frente a un boom de la migración irregularizada, pero sobre todo organizada en estos años, que bueno, culmina en las caravanas con solicitudes de asilo, muchos de ellos. Pues esta respuesta nuevamente es el castigo, la espera, y bueno, hay muchos testimonios y estudios empíricos que constatan que esta nueva operación del sistema de asilo lo que está realizando es, como diría Esteves, la administración del sufrimiento. Y bueno, por último, yo diría que estas caravanas de migrantes son un ejemplo de la ingobernabilidad de la población a la que se enfrentan los controles fronterizos y la imposibilidad de la fantasía capitalista del trabajo just in time. Bueno, yo creo que podríamos ampliar esta cuestión de las caravanas en las preguntas. Ya he puesto esto de las caravanas en otros momentos, entonces me quería más centrar en estas hipótesis, reflexiones teóricas de los dos primeros puntos, como adelanté a la introducción de la presentación. Bueno, muchas gracias por su escucha y espero que podamos dialogar. Muy amables. Muchas gracias, doctora Blanca, por su ponencia y por ir trayendo a discusión estos conceptos tan importantes y la articulación de los mismos, ¿no? La violencia soberana, y es muy interesante cómo esto se relaciona con la administración del sufrimiento, pero a su vez con esta relación con la economía neocolonial, que bueno, en nuestra región esto es nodal para discutir. En este segundo momento del seminario, les damos la palabra a nuestros asistentes, ya sea en la sala Zoom o en Facebook Live, para que, bueno, pues se pueda desarrollar y propiciar un intercambio y un diálogo con la ponente. Será en dos modalidades, ya sea que ustedes activen su audio y nos indiquen que quieren participar, o bien si quieren colocar su participación en los chats y nosotros nos daremos a la tarea de compartirlos. No sé si alguien quiere iniciar, por favor, si nos va compartiendo, si nos va avisando. Muchísimas gracias. Adelante, Dunia, por favor. Sí, muchas buenos gracias. Gracias, Carla. Buenos días a todas y todos los que nos siguen en esta sala en Zoom y desde Facebook Live por la transmisión del perfil del instituto. Agradecer a la doctora Blanca por su exposición. De hecho, es un tema que nos ha venido ocupando a los que hoy formamos parte de ese grupo de investigación que ella lidera, y además los que estamos comprometidos también con nuestros proyectos de investigación en esta línea, que hoy el seminario en este programa Primavera ha venido o ha puesto a discusión alrededor de las fronteras, migraciones y subjetividades en el capitalismo contemporáneo. Así que aplaudo
la iniciativa de cerrar con el tema y al menos abriendo hipótesis, reflexiones, ideas para compartir como parte del intercambio y del diálogo que ha sido central en este espacio que hemos hecho nuestro y en el que se suman muchas y muchos colegas, compañeros y compañeras de lucha también. Yo quiero un poco que dialogara con Blanca respecto a un tema que ella muy bien ha dejado enunciado, pero que me gustaría tener una reflexión tal vez mucho más amplia al respecto, que es como en uno de sus últimos artículos, y quiero retomar este tema, cómo el régimen de frontera norteamericano está configurado a partir de estos diversos poderes, no solo del poder soberano, sino de diversos poderes y resistencias hacia este régimen, y cómo desde allí pues se explica todo el carácter que tiene el poder soberano y su participación en los mecanismos de control migratorio. Y eso me llevaba un poco a Foucault, que nos habla de cómo se combinan esos poderes soberanos y disciplinarios, cómo la muerte en la cual que simboliza ese poder soberano, pues hoy se halla más cuidadosamente recubierta de lo que bien Ariadna también nos ha expuesto, la doctora Ariadna Esteves, de la administración del sufrimiento, es decir, cómo ese poder soberano en este contexto, pues lo que hace es tener formas tal vez más sutiles y recubiertas para mostrarse a partir de la administración de los cuerpos y la gestión calculadora de la vida, y al mismo tiempo, en todo caso, como el castigo corporal, como bien decía Blanca, y emocional, es lo que hoy se manifiesta a nivel del sufrimiento, de la espera, del miedo, de la incertidumbre que viven los migrantes en tránsitos. Y finalmente, pues pudiéramos estar hablando de una combinación de estos dos poderes, del poder soberano y del poder disciplinario. Entonces, en este aspecto, pues me gustaría contar con sus consideraciones hasta dónde, aunque me queda claro que la preeminencia está, por supuesto, en el poder soberano, hoy subsisten también esos poderes disciplinarios que vienen a configurar ese régimen de frontera norteamericano, y desde allí también es que se configuran las resistencias que hoy pues establecen las estrategias, las prácticas que necesariamente pues los migrantes en tránsito van configurando para pues saltarse la valla, en todo caso, en términos simbólicos, y que verdaderamente la fuga, la huida, pues sea también la concreción de un proyecto que está sometido constantemente a esa tensión entre control y movilidad, pero que también desde allí se erige la resistencia para concretar sus proyectos migratorios. Muchísimas gracias. Gracias, Dunia. Muchas gracias por la participación. Doctora Cordero, adelante, por favor. Sí, me gustaría juntar tres. Oh, muy bien. Sí. Sí, doctora, claro que sí. Doctora Elisa, adelante, por favor. Hola, gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Blanca, muchas gracias por tu exposición. A mí me parece muy ilustrativa, o al menos a mí me ha dado mucho luz en cuanto al tema de cómo el régimen migratorio, no solamente funciona pues de una manera de racializar a las personas, sino también en cuanto a las clases sociales. Ya lo habíamos comentado previamente nosotras. A mí pues la verdad me gustó mucho tu último trabajo que tuve oportunidad de leer, en lo relativo a cómo pones el tema. Claro, es tu especialidad, ¿no? Pero a mí, que soy, digamos, lerda en ese tema, pues a mí me alumbra mucho, ¿no? La parte laboral, la parte
de cómo las clases sociales dominantes, ¿no? En este caso, en Estados Unidos, porque estás hablando del régimen de frontera estadounidense, ¿no? Pues mueven, digamos, a través de distintas bio y necropolíticas a las poblaciones migrantes, solicitantes de asilo e incluso refugiadas, ¿no? En aras de mantener, digamos, su estatus quo social. Y por otro lado, también me gusta mucho la forma en que abordas el tema de las caravanas como movimientos sociales, ¿no? Como movimientos de resistencia. Y yo creo que tu trabajo es como muy ejemplificativo justo de la autonomía de las migraciones a la cual creo que me parece que te adscribes. Y me parece que da un entendimiento muy adecuado, ¿no? De cómo estas caravanas, ¿no? Desafiando, pues, el estatus migratorio irregular, la clandestinidad, y demás. Ay, perdón, están hablando. Ya, perdón. Entonces, bueno, pues me parece fundamental pues esta forma de entender a las caravanas migrantes, ¿no? Como movimientos sociales de resistencia, ¿no? Y que sin duda alguna han puesto en jaque a los gobiernos estadounidenses y mexicanos, ¿no? También al guatemalteco, al menos el año pasado, lo que vimos en la última caravana de octubre fue que la frontera estadounidense se hizo más elástica y llegó a Guatemala, ¿no? Ya ni siquiera se ensuciaron las manos aquí en el gobierno mexicano, más que con una especie de despliegue militar en el Suchiate, ¿no? En octubre del año pasado. Y bueno, pues lo que hemos visto y acorde también con lo que señalaste es que este régimen, ¿no? Migratorio estadounidense, lo que va haciendo es caracterizar y construir a las personas migrantes irregulares y solicitantes de asilo de distintos modos como amenazas, ¿no? Que van cambiando dependiendo del momento económico, social, político, sanitario, ¿no? Y me parece que en el último estadio podemos ubicar pues caracterizarlos como una amenaza o como un riesgo biológico, ¿no? Ya en tiempos de COVID-19. Entonces, bueno, pues muchas gracias por tu exposición y sin duda para mí ha sido pues muy enriquecedora y pues nada, gracias. Muchas gracias, doctora Elisa. ¿Alguien más que quiera activar su audio y compartir su participación, por favor? Mientras tanto, me voy a permitir leer en el chat. Ana González plantea una pregunta y menciona: quisiera preguntar, en marco de la comprensión del régimen de frontera desde la experiencia de subjetividades migrantes en tránsito, si se expresa el mismo tipo de control para quienes habitan las regiones fronterizas de México, Estados Unidos, o qué viene a significar esta región habitada viva para la consolidación del régimen. Bien. Gracias, Dunia, Elisa y Ana González, por sus comentarios y por la pregunta. Es realmente un privilegio poder pues discutir siempre del trabajo de una, y que en este caso, pues como comentaba yo, es colectivo, ¿no? Va sumando varias cuestiones, no solo con colaboradores directos, sino con la red de investigadores y de trabajos que van alimentando el conocimiento de este régimen de frontera. Sobre el asunto que plantea Dunia, efectivamente hay los teóricos de los regímenes de frontera en Europa, sobre todo, y también aquí en el caso de América Latina es Domenech quien lo está trabajando. Hay una combinación y ensamblaje de poderes, ¿no? Controles biopolíticos, en el caso de Ariana Esteves, que ha hablado de los controles necropolíticos, y bueno, algunos otros estudiosos que han hablado de estos poderes en especial, que se han centrado en ellos,
Es obvio que un régimen de frontera, bueno, no es obvio, pero ya ha estado estudiado, es un ensamblaje. Aquí para mí el asunto importante es compartirles una reflexión sobre cómo la síntesis, así yo quisiera plantearlo, la síntesis del confinamiento, del encarcelamiento, de la espera, de la desechabilidad de los expulsados, de la precariedad, es la tortura como la expresión de una tortura emocional y física sobre el cuerpo, como la expresión del poder descontrolado del soberano en el cuerpo del supliciante. Digamos, ese sería el enunciado que para mí sería como la hipótesis de cómo la experiencia, en términos de la violencia, se sintetiza en este acto de poder que produce estos sufrimientos, estas diferentes expresiones del régimen en la vivencia más íntima del cuerpo y de las emociones. Entonces, por eso decía yo, es una contribución o intenta hacer una contribución a todo lo que ya se ha estudiado. Digamos, es un diálogo con otros hallazgos, con otras reflexiones que están tratando de entender por separado expresiones diferentes, ¿cierto? Y aquí lo de la administración del sufrimiento para mí fue central, ¿no? Sin embargo, yo lo llevo a la idea de el poder soberano en el cuerpo del supliciante y cómo hacer una línea de entendimiento de la configuración del régimen de fronteras norteamericano, y es de fronteras porque no solo es la frontera física cartográfica de Estados Unidos y su frontera sur, sino justo implica hasta estas nuevas expresiones como la que mencionaba Elisa, ¿no? En donde ya ni Estados Unidos ni México se ensucian las manos, sino que ya son los gobiernos centroamericanos. A eso yo le llamo una expresión del régimen norteamericano. Sería norteamericano, bueno, justo no es estadounidense porque ya contendría un ensamblaje de gobiernos y de instituciones de diferentes gobiernos que se combinan para producir el régimen de control del movimiento. Bueno, el comentario de Elisa, muchas gracias, Elisa. Y yo creo que esta cuestión que tú enuncias y que has estudiado sobre los terceros países y esta externalización y cómo las caravanas impugnan justamente estos nuevos acuerdos y esta nueva expresión del régimen norteamericano, me parece que es una línea de investigación que a mí me interesa mucho, porque las caravanas en general se han estudiado en sí mismas como formas de lucha, como formas de protección, como formas de migración, pero no están conceptualizadas desde el punto de vista del conflicto, es decir, desde el punto de vista de las lógicas a las que responden e impugnan. Y me parece que eso es importante. Las caravanas no solamente están luchando contra los controles fronterizos. Las caravanas, para mí, no solamente se están defendiendo de la violencia, sino que están haciendo un tipo de acuerpamiento que directamente desafía justamente la tortura en el cuerpo individual y se acuerpan para poder resistir, digamos, este poder soberano sobre que tortura y hace sufrir los cuerpos individuales. Y por eso yo les llamo acuerpamientos, porque es la idea de acuerparse frente a esa violencia. Entonces yo diría que la contribución que yo intento hacer al estudio de las caravanas tiene que ver más con un marco de entendimiento de las lógicas de poder a las que responden, que creo que eso es algo que no se ha trabajado en ninguno de los estudios que hasta ahora he leído sobre caravanas. Sobre la pregunta de Ana González, que me encanta,
sobre cómo, no sé si entendí bien la pregunta, pero ya me dirá, cómo entender este espacio fronterizo, habitado y estas subjetividades como formas de consolidación de este régimen. Bueno, no sé si entendí bien la pregunta, pero a mí a lo que me remite, me parece que hay múltiples formas de experimentar y habitar subjetivamente la producción de las fronteras, ¿no? De las múltiples producciones de fronteras. Y en el caso de que yo estudié con Rafael Alarcón Medina, de los deportados, pues ahí es muy interesante justamente cómo esta expulsión violenta y el desarraigo que se hace a través de la criminalización y de lo que de Génova llama el régimen de deportación, se constituyen subjetividades en desarraigo que son productivas para ciertas economías de enclave desterritorializado, que justamente tendría que ver con el régimen de frontera norteamericano y su vinculación con una economía neocolonial, ¿no? En el sentido de que son empresas estadounidenses que operan en territorio mexicano, pero con subjetividades constituidas por la violencia del desarraigo, de la deportación. Y bueno, yo aquí en este caso no estoy adentrándome en el poder de la subjetividad resistente, pero por ejemplo con Ada Cabrera hicimos un artículo sobre cómo frente al régimen de deportación, las personas, las mujeres, tejen redes de cooperación y de comunidad en el territorio estadounidense para enfrentar esta violencia que los amenaza todo el tiempo y que dispone de sus vidas por completo, que es una amenaza de disposición de la vida, puesto que en cualquier momento tú ya no tienes una familia integrada, tú ya no vives allá, tú ya no trabajas allá y eres violentamente expulsado cuando tu pertenencia, tu comunidad, tu sentido de vida está en otro lugar habitable socialmente como físicamente, es decir, no solo es el lugar físico, sino el lugar social, el lugar subjetivo, el lugar de la reproducción de la vida social, digamos. Entonces, cuando son expulsados violentamente las personas mexicanas que están en Estados Unidos, pero que en realidad todos solo tienen origen mexicano porque ya son en su subjetividad estadounidenses, pues viven la deportación, y así lo dicen literal, como una cárcel en libertad. Y justamente, vuelvo a lo mismo, esa cárcel en libertad para mí es otra vez la tortura del poder soberano descontrolado en el cuerpo del supliciante. O sea, es una tortura psicológica. Vivir encerrado en la libertad es una tortura psicológica, es una tortura emocional. Digamos, la pregunta que haces me parece que en realidad es algo muy interesante para investigar, ¿no? ¿De qué manera se habitan estas producciones violentas de las subjetividades? Yo no he estudiado en profundidad eso y bueno, no sé qué opinión te merece mi respuesta, pero bueno, eso es lo que podría decir. Gracias. Muchas gracias, doctora, por las respuestas, por propiciar este diálogo con los asistentes a esta última sesión de nuestro ciclo de conferencias Primavera 2021. Tenemos tiempo aún para continuar con este ejercicio. Si quieren activar su audio, por favor, alguien de nuestros invitados en la sala de Zoom que quiera participar, por favor.
Bueno, mientras tanto nos vamos a permitir leer una, Jessica nos apoyará con la pregunta que se ha colocado en el Facebook Live. Adelante, Jessica, por favor. Gracias. Hola, muchas gracias. Bueno, tenemos igual un saludo de Romina Martinelli desde Uruguay. Ella escribe que desde ya se encuentra agradecida por el espacio y envía saludos a la mesa, en especial a la doctora Blanca Laura Cordero Díaz. Tenemos también una pregunta de Alejandro Gallardo. Él escribe: ¿es viable pensar la deportación del migrante de retorno 1.5 más como un confinamiento en el sentido de la administración del sufrimiento allende las fronteras cartográficas? Sí, muchas gracias, Romina. Te mando un beso y gracias por estar aquí. Bueno, Alejandro, creo que justo eso es lo que yo pienso. De hecho, Paula Letia está estudiando a la generación 1.5, que es como uno de los sujetos principales de esta política de criminalización y que sujeta la deportación, que justamente viven esta experiencia del confinamiento, esto que ya hablaba yo, ¿no? Que también viven los deportados en la frontera sur de Estados Unidos y la frontera norte de México, ¿no? Como en Tijuana, y que están trabajando ahí, en este caso en los call centers, que es otra forma de encierro, pero sí, yo pienso que sí es posible pensarlo así, como lo dices. Bien. Gracias, doctora. Muchas gracias a Alejandro Gallardo, que nos comparte también. Desde Facebook Live, ¿alguien más que quiera participar, que quiera continuar con este diálogo en la sala de Zoom? Y estamos pendientes también en el chat de Facebook para hacerlo llegar a la doctora Cordero. Sí, de hecho tenemos otra pregunta en Facebook, llegó cuando empezaste a responder la anterior, es de Norma Angélica Cuellar. Ella escribe: yo quiero preguntarle a la doctora Blanca sobre los solicitantes de protección internacional que están en la frontera norte de México esperando sus citas con las cortes estadounidenses. ¿Qué destino les ve? ¿Llevan años ahí muchos caravaneros? Sí, bueno, las personas que trabajan directamente con estos solicitantes de asilo, pues tienen historias muy diversas. Yo entrevisté, por ejemplo, directamente a una familia de caravaneros, que era mamá, 2 niños pequeños, un adulto con su pareja y su pareja embarazada, ¿no? Ya solicitando asilo. Y llevan, por ejemplo, dos años esperando las citas. Y lo interesante es cómo esas personas, en lo que esperan la solicitud, se integran muy precariamente a la economía fronteriza y cómo sus vidas están totalmente pendiendo siempre de estar haciendo los trámites, cómo es muy difícil estar transitando en términos económicos desde donde viven a sus citas, y finalmente cómo empiezan a hacer la vida de una manera en medio de la incertidumbre y la indefinición también acá de este lado. Yo creo que esa es una de los temas más urgentes de investigar y que se están, de hecho, investigando ahora, ¿no? Sobre qué va a pasar con todas estas personas que están en la espera y en la indefinición ahora en territorio mexicano. Yo no tengo una proyección sobre el asunto, no soy especialista en ese tema. Quizá aquí Elisa Ortega podría iluminarnos más, pero pienso que esta espera y esta indefinición pues también es una experiencia emocional
muy dura y que tiene que ver con el castigo, ¿no? Yo creo que la espera en territorio mexicano y todo lo que conlleva, las dificultades que conlleva minuciosamente en la vida de cada una de estas personas, es un castigo, digamos, es un castigo. Y el castigo me parece que no ha sido suficientemente tratado en estos temas, ¿no? De los poderes y controles migratorios. Se habla de disuasión, por ejemplo, pero no se habla directamente del castigo como una tecnología de poder que es preeminente en estas experiencias. Bien, muchas gracias, doctora. ¿Alguien más que quiera tener una participación? Doctora Elisa, adelante, por favor. Sí, nada más para comentar muy brevemente que al menos las personas que habían ingresado sus solicitudes de asilo bajo los protocolos de protección al migrante desde febrero, se empezaron, digamos, a reanudar las citas para las audiencias, a cuentagotas, pero esta espera que duró desde marzo, que se cerraron las fronteras el año pasado hasta febrero de este año, fue casi un año que lo estuvieron esperando, ¿no? Si ya antes eran lentas las citas para poder acceder a las audiencias, con la pandemia todo se pausó, ¿no? Y creo que esto pues va muy bien con lo que acaba de decir Blanca, ¿no? O sea, espera y tortura, ¿no? Porque las ONGs han documentado cómo durante ese año, por ejemplo, pues muchas personas se regresaron, cometieron crímenes pues graves contra ellas, secuestros, violaciones, niños y adultos. Entonces, y sumado a eso está el tema de las deportaciones y la negación de solicitar asilo bajo el título 42 por los temas del COVID, ¿no? La Ley General de Salud estadounidense establece que se puede suspender la entrada de personas o bienes que supongan, digamos, un riesgo por temas sanitarios. Entonces, pues se emitió una regulación por los CDCs estadounidenses el año pasado y en razón de esa regulación sanitaria se ha estado deportando en caliente y ni siquiera dando el acceso a ningún procedimiento de protección internacional a todos los que lleguen por frontera sur, ¿no? Nada más a los que lleguen por frontera sur. Esto se impugnó en relación con los niños no acompañados en noviembre, y Biden firmó una orden ejecutiva a finales de enero, ¿no? Donde ya se exceptúan, ¿no?, de la aplicación de esta norma del título 42 de las deportaciones a los niños no acompañados. El problema es que hay muchas familias, como dice Blanca, ¿no? Entonces ahora el fenómeno que se está viendo es la separación de familias y los niños están cruzando solos la frontera para que no los deporten con todo y sus familias al amparo del título 42, porque los únicos que están exentos de no ser deportados por el título 42 son los niños no acompañados. Si van con su mamá, su papá, un tío, los deportan a todos en caliente. Entonces, digamos que ese es como el pulso último que yo tengo. Y nada más era eso. Bien. Y gracias. a mí me gustaría decir también, a propósito de lo que dice Elisa, que estas estrategias que van configurando los migrantes frente a las disposiciones que se van actualizando dentro de estos sistemas de asilo y refugio, justamente forman parte de una subjetividad, de subjetividades que se van conformando en esta lucha entre control y movimiento, porque justamente se trata de subjetividades del sacrificio. Y por ahí algunos han estado, alguna literatura ha hablado también del sacrificio como un punto clave. O sea, frente al castigo, digamos, al poder del castigo, están las subjetividades del sacrificio que paradójicamente se constituyen como una potencia de ingobernabilidad de los sistemas, ¿no? O sea, hay un sacrificio de las familias que es impuesto, pero otro que se moviliza para hacer frente a los controles. Y digamos, esta subjetividad del sacrificio está presente
desde hace mucho, y ahí abono a mi hipótesis sobre esta configuración del régimen de frontera, en donde hay una lucha, digamos, entre los que se mueven y los que controlan, entre trabajadores y fuerzas sociales de procesos de abstracción del trabajo, de explotación del trabajo, de la población, en donde, por ejemplo, las mujeres se han sacrificado durante mucho tiempo. Las mujeres centroamericanas en tránsito irregular por México se han sacrificado frente a la violencia sexual que les espera en todo el territorio. O el sacrificio propiamente del suplicio de las caminatas en parajes desiertos y cada vez más peligrosos, en las selvas. Por ejemplo, yo no sé si quisieras comentar algo, Dunia, sobre moverse en los confines, de cómo, de todos estos encuentros de los migrantes cubanos, de todo su itinerario por estos pequeños confines que se van formando en las fronteras a partir de estas disposiciones legales para mover y permitir y controlar el movimiento de los cubanos, y cómo se van adentrando y sacrificando también cosas y haciendo como estrategias, digamos, frente a ello. Bien, Duni, si quieres compartir algo al respecto. Solo recuperar esto, sí, sin duda la migración cubana en tránsito tiene, como bien decía Blanca, también un punto de inflexión que marca el 2017 con la eliminación de la política de pies secos y pies mojados bajo la administración de Obama, que pues antes del 2017, por eso es que lo ubicamos como un año clave, pues los cubanos en tránsito tenían ciertos privilegios en comparación con el resto de las poblaciones migrantes para su entrada a los Estados Unidos, sobre todo por frontera, en este caso por la frontera de México y Estados Unidos, amparados en el programa Parol. Y luego del 2017, con la eliminación de esta política, por supuesto que se viene a reforzar el confín, y sobre todo expresado en el hecho de quedar varados, de quedar confinados en varios países del sur y Centroamérica, lo que implicó un reajuste no solo en sus proyectos migratorios, sino un establecimiento de nuevas estrategias en el tránsito constantemente, que los lleva muy bien, un poco retomar lo que Soledad nos hablaba en relación a las experiencias y los testimonios en la selva del Darién. Los cubanos también han vivido estas experiencias, muchos han muerto en tránsito. Recientemente pues ya hay noticias de un número, sobre todo de mujeres, a lo que decía Blanca, que también pues forman parte de este tránsito y están sometidas a sufrimientos, a esperas, pero sobre todo a un tránsito que verdaderamente es duro, es cruel, y muchos han quedado no solo varados, sino que han muerto en la trayectoria. Es decir, la muerte también simboliza cómo pues se ejerce este poder soberano, y más en los migrantes en tránsito, que verdaderamente los inmoviliza. Y sí, creo que sin duda moverse en los confines, como es el tema o la hipótesis que hemos estado manejando alrededor de esta migración de los cubanos en tránsito en las 2 últimas décadas del siglo XXI, viene a caracterizar la tendencia de la migración cubana, y cómo estas políticas de recrudecimiento, de securitización, de militarización de fronteras, de externalización de las fronteras, pues también ponen a una población de migrantes como los cubanos con características particulares en una situación también de vulnerabilidad, de desechabilidad,
y que hoy pues forman parte de esta administración del sufrimiento y de esta condición que los somete emocionalmente a situaciones sobre todo de espera, y esperas que pueden pues, ser significativas porque muchos aún están solicitando refugio y asilo en México o en otros países de Centroamérica y del sur, o finalmente en este último mes, como bien comentaba la doctora Elisa, pues están siendo deportados a Cuba. Un número de 50 cubanos fueron deportados este mes por el gobierno de México. Es decir, que a pesar de que la espera para muchos recorre 6 meses o más en territorio mexicano, y aunque han establecido las solicitudes de refugio y asilo como una estrategia de no deportación a Cuba, terminan siendo deportados. Y esa es pues parte de la realidad que los lleva a vivir en una situación de confín y a moverse en los confines. Gracias a la doctora Blanca por la referencia. Sí. Gracias, Tuni. Adelante, doctora. No, pues ningunas gracias. Es que la investigación de moverse en los confines que está realizando Dunia forma parte fundamental, digamos, de cómo la reconfiguración del régimen de frontera norteamericano impacta en las estrategias, las tácticas y la experiencia de un colectivo particular como serían los migrantes cubanos, ¿no? En el caso de Paula Letia, pues estaría la cuestión de la generación 1.5 deportada y en retorno a México. En el caso de Carla Brito, que también estás aquí, pues estarías estudiando los adolescentes, ¿no? En tránsito. Bueno, Jessica Carrillo se nos ha unido y también estaría estudiando experiencias de colombianos. Bueno, no sé si me falta alguien Pablito, que está estudiando la migración venezolana asentada en la Ciudad de México y que él estaría experimentando más en subjetividades de tipo racializadas y también hablando de la experiencia y los imaginarios en torno a estos migrantes, en fin. Y bueno, pues no sé si ya podríamos cerrar o hay alguna otra pregunta. Sí, una última pregunta, doctora, en Facebook, que Jessica dará lectura y con ella iremos cerrando justo la sesión del día de hoy. Sí, tenemos una pregunta de FCO Astudillo. Dice, ¿cómo contrarrestar esta tecnología del castigo desde la ciudadanía y el propio Estado? Uy. Bueno, es una pregunta muy interesante porque justamente creo que la tecnología de lucha que desde las ciudadanías, es decir, desde los colectivos que apoyan las luchas y derechos de los migrantes y que defienden los derechos humanos de los migrantes, desde que hacen una lucha de la defensa desde la idea de los derechos humanos, lo que tratarían de hacer es de hacer efectiva la cara humanitaria que promueve este régimen de frontera. Y justamente este tipo de análisis sobre los tipos de poderes que están realmente produciendo la disuasión, la contención y el control de la movilidad es muy importante porque devela que esa cara humanitaria es justo eso, es solo una cara, porque lo que prima, hay una teórica, bueno, una estudiosa, Ceroculi, parece que sí, Ceroculi, europea, que habla de cómo hay varios tipos de justicia que podríamos llamar justicia en torno a los migrantes. Y una de estas justicia, que es la que no queremos, es la justicia justamente en donde la soberanía prima sobre todos los demás derechos. Es la soberanía la que dicta, digamos, cómo se procura la justicia a los derechos migrantes, de los migrantes,
pero desde la preeminencia del derecho al nacimiento, a la soberanía, a la ciudadanía, ¿no? Entonces, me parece que lo que debemos de hacer es desestructurar el discurso y luchar por otras formas de justicia migrante, como lo hacen las caravanas, que impugnan toda esta cara humanitaria del régimen migratorio y develan que estas pretensiones de migraciones ordenadas en realidad son sumamente violentas y que no es esa la tecnología que está privando en la política y control fronterizo. Entonces yo te diría que desde la ciudadanía es desenmascarar esta cara humanitaria que no es humanitaria para nada, volverla humanitaria y recuperar las voces de las propias migrantes y los migrantes que están impulsando formas de justicia y de valer derechos en donde no prive el derecho de la soberanía por los demás derechos humanos como el derecho al libre movimiento. Bien. Muchas gracias, doctora. Gracias, Francisco, por la pregunta. Con esta participación vamos cerrando nuestra sesión del día de hoy. Es un cierre que merece este ciclo de conferencias Primavera 2021 del Seminario de Fronteras y Migraciones. Y bueno, pues qué mejor que cerrar con la participación de la doctora Blanca, con estos planteamientos que articulan categorías y, bueno, muy importantes para la discusión, y justo como iba cerrando, cómo cada una de estas expresiones y especificidades en distintos grupos también va mostrando los comportamientos y las dinámicas que se van tejiendo. Pues vamos cerrando. Quisiera preguntarles, comentarles al equipo de investigación, a Jessica, a Dunia, a Paula, si quieren compartir algo para ir cerrando esta sesión en torno, bueno, pues al propio desarrollo del seminario que se vino dando en estas participaciones. Y bueno, pues finalmente también pedirle a la doctora Blanca, pero ahora en su papel de coordinadora de este seminario, si quieres mencionar algo. Adelante, chicas, por favor. Bueno, si me permites, Carlita. Bueno, yo más que pues hablar en nombre del equipo, pues me gustaría extender la invitación a todos los que hoy nos acompañan desde Facebook Live y desde Zoom a compartir sus mensajes por el chat. Sobre todo es importante que pues podamos tener también este sea un espacio de retroalimentación de lo vivido, de lo sentido, de lo construido desde el mes de febrero hasta julio, en un programa pues diseñado, concebido alrededor de un proyecto que no solo une a este equipo de investigación, sino que comparte también intereses comunes y problemáticas que muchos de los que nos acompañan pues hacen de la escucha y de la voz pues un espacio para intercambiar y dialogar con este grupo, como ven, entusiasta y motivado por la formación y el compartir desde el trabajo en colectivo, pues el desarrollo de una línea de investigación que cada día más se fortalece y se enriquece con las experiencias y las prácticas de investigación de los que nos acompañan. Entonces, pues haría extensiva la invitación a que pues dejen sus mensajes. Creo que verdaderamente pues va a ser para nosotros un ejercicio también de crítica, de autoevaluación, de evaluación externa sobre cómo hemos ido transitando y caminando juntos y juntas. Y en tono personal y hacerlo público,
pues creo que este espacio no solo ha sido un espacio de formación, sino también un espacio de denuncia y me hace feliz pues compartirlo con todas y todos y agradecerles infinitamente por acompañarnos. Un abrazo solidario y cooperativo para los que nos han seguido desde el inicio de este espacio que ya funda, ¿sí? Yo creo que verdaderamente pues funda no solo una línea de investigación, sino que funda lazos y abre y amplía nuestras redes de colaboración, de cooperación y de lucha por hacer visible y legitimar pues el tránsito de migrantes en fuga. Gracias. Muchas gracias, Dunia, por tus palabras. Sí, sí, el entusiasmo de este equipo es mucho el trabajo y la motivación de Duni y de, bueno, de todos y de todas quienes lo conformamos. Doctora Blanca, organizadora. No, pues nada, agradecerles a ustedes, a todo el equipo, a Ada Cabrera, que hoy no pudo estar porque está volando hacia Italia, a Dunia, por supuesto, a Paula, a Carla, a Pablo, a Jessica Carrillo, a Ever, a Omar, a Edgar, que son del equipo técnico, a todas las colegas y los colegas que nos han acompañado, a nuestros ponentes que han estado, han hecho unas exposiciones impresionantes y que nos han permitido compartir con todos ustedes un diálogo que vamos construyendo aquí en línea. Y pues a todas nuestras inscritos, inscritas, por el interés, por estar aquí, y pues invitarlos a que sigan con nosotros y estén pendientes del nuevo programa de otoño. Y pues muchísimas gracias por haberme escuchado. Un abrazo a todas y a todos. Bien, gracias, doctora. Pues así es, les hacemos extensiva el agradecimiento y bueno, les estaremos compartiendo también por redes el programa de la siguiente, pues de la segunda mitad del año de este seminario. Que tengan muy buen día. Quienes, Gabriela Morales Vega, muchas gracias por el mensaje, la felicitación. Francisco Astudillo también envía felicitaciones y Ana González. Muchas gracias. Seguiremos comunicándoles en redes el programa y bueno, también algunos otros eventos y actividades que se vayan conformando. Muy buen día. Si van a tener días de vacaciones, disfrútenlos mucho y bueno, pues nos estaremos comunicando. Muchas gracias.